Hola, ¿qué tal jóvenes? Bienvenidos a este video tutorial. Vamos en esta ocasión a dedicárselo al análisis de la obtención de máximos y mínimos en una función. Los máximos y mínimos los vamos a obtener empleando el criterio de la primera derivada. A continuación viene un procedimiento sugerido para poder encontrar los puntos extremos, que son los máximos y mínimos en una función. Esto es si empleamos el criterio de la primera derivada. Lo primero que debemos de hacer, una vez que ya tenemos la función, es derivarla. Una vez que ya tenemos la derivada, debemos de igualarla con cero, esa primera derivada, y las raíces o soluciones de dicha derivada van a ser candidatos a ser máximos o mínimos. Esos candidatos se conocen como valores críticos. Y una vez que ya tengamos los valores críticos, vamos a hacer un análisis de una primera derivada para valores menores, en este caso, a los valores críticos. Si en este caso los valores que son previos a nuestro punto crítico, nuestra primera derivada es mayor a cero, y para un valor posterior a ese valor crítico, nuestra primera derivada después es menor a cero, entonces vamos a decir que existe un máximo. Ahorita vamos a ver lo que significa. Caso contrario, en un momento dado, si tenemos un punto menor a un valor crítico y nuestra primera derivada es negativa, y para un valor que sea mayor a nuestro valor crítico, eh, nuestra primera derivada es mayor a cero, es decir, si hay un cambio en el signo de la primera derivada de negativo a positivo, vamos a poder afirmar que existe un mínimo. Y una vez que ya tengamos nuestros valores máximos y mínimos, lo que debemos de hacer es evaluar esos valores de x en nuestra función primitiva para poder encontrar las coordenadas de dicho máximo y de dicho mínimo. Bien, vamos a ver. Nos dan una función, dada la función f de x igual a x cúbica menos 3x, nos piden determinar los intervalos de monotonía, es decir, dónde la función crece y decrece, los puntos máximos y mínimos, si es que llegan a existir, y el bosquejo gráfico de la función. Bien, lo primero que vamos a hacer, siguiendo el procedimiento sugerido, es tenemos la función y vamos a derivarla, como nosotros ya hemos visto en videos anteriores, cómo se deriva una función, en este caso algebraica. La derivada con respecto de x cúbica menos 3x es 3x cuadrada menos 3. En nuestra primera derivada ahora la vamos a igualar con 0 y observamos que esta es una ecuación de segundo grado. Esa ecuación de segundo grado podemos resolverla por cualquier método, por fórmula general, completando el trinomio cuadrado perfecto o simplemente haciendo un despeje en este caso. Y vamos a, como es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces. Una raíz es menos 1 y la otra raíz es 1. Entonces estos son los valores críticos. Esos valores críticos, como son dos valores críticos, van a generarnos una ruptura de nuestra recta de los reales y vamos a tener tres intervalos: de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 1 positivo y de 1 positivo a más infinito. Y vamos a hacer el análisis del comportamiento de nuestra primera derivada en cada uno de estos intervalos. En la primera derivada se van a evaluar valores que se encuentren en la vecindad, es decir, cercanos a los valores críticos, ¿sí? En este caso, obviamente esos valores deben de encontrarse en esos intervalos. Entre menos infinito y menos 1 está el menos 2, entre menos 1 y 1 está el 0, y entre el 1 y el más infinito está el 2. Cabe aclarar que aquí puedes poner el valor que tú quieras, los valores que tú quieras, siempre y cuando se encuentren en esos intervalos. En este caso vamos a evaluar nuestra primera derivada, que es esta de aquí, estos valores, para ver el comportamiento o el signo de nuestra primera derivada. F' evaluado en menos 2, el valor no me va a interesar tanto, lo que me va a importar es propiamente el signo. En este caso el signo es positivo. Cuando evaluamos nuestra primera derivada 0 en nuestra primera derivada, el resultado de esa operación es menos 3. No me interesa tanto el 3, me interesa el signo menos. Y
si evaluamos nuestra primera derivada, el 2 en nuestra primera derivada, el resultado nuevamente nos vuelve a dar más 9, que aquí lo importante es el signo más. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los signos en los intervalos, eh, tanto menores como mayores a los valores críticos, que es menos 1 y 1, para valores que se encuentran menores a menos 1, el comportamiento del signo de nuestra primera derivada es positivo. Es decir, que esa función va a ser creciente en este intervalo. Mientras que en el intervalo entre menos 1 y 1 la función va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque el signo de la primera derivada es negativo. Y nuevamente, para valores entre 1 y más infinito, nuestra pendiente, no, en este caso nuestra función, vamos a poder decir que es creciente. Entonces esos son los intervalos de monotonía. La función va a ser creciente en donde nuestra primera derivada sea mayor a 0, es decir, positivo. Y eso sucede entre menos infinito y menos 1, unión 1, más infinito. Y va a ser decreciente en el intervalo de menos 1 a 1. Esto nos va a ayudar también para encontrar los máximos y mínimos. Como ya vimos en esta parte, en este análisis, nos va a servir para identificar dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Resulta ser que para yendo de izquierda a derecha, para x igual a menos 1, menos 2 es menor a menos 1 y la primera derivada en este intervalo es positiva. Y para valores, en este caso 0 es mayor a menos 1, se tiene que nuestra primera derivada es negativa, es decir, cambia de más a menos. Y entonces podemos afirmar que en x igual a menos 1 hay un máximo. Para x2 igual a 1, nuevamente 0 es menor a 1 y en ese intervalo nuestra primera derivada es negativo, mientras que para el 2, que es mayor a 1, nuestra primera derivada ahora es mayor a 0, es decir, positiva. Como cambia de menos a más, pasando por 0, podemos afirmar que hay un mínimo. Entonces, el máximo se va a encontrar donde ese menos 1 lo vamos a evaluar no en la primera derivada, sino en nuestra función original. Al evaluarlo en nuestra función original, f evaluado en menos 1 nos da como resultado 2 y lo mismo vamos a hacer para el 1. 1 lo evaluamos y nos va a dar menos 2. Entonces, el máximo se va a encontrar en menos 1,2, aquí está, y el mínimo se va a encontrar en 1, menos 2. Para hacer el bosquejo gráfico es importante dar valores en la vecindad de estos puntos, es decir, a la izquierda y a la derecha, para obtener nuestra gráfica. Este es nuestro valor máximo que se encuentra en menos 1,2 y el mínimo se encuentra en 1, menos 2. Si nosotros hacemos el análisis, en este caso con un software, podemos poner un punto móvil sobre el objeto y encontramos o ponemos una recta tangente y observamos qué es lo que sucede. También podemos poner la pendiente, porque recuerden que la pendiente de la recta tangente en una curva en un punto dado nos representa nuestra primera derivada. Aquí observen que nuestra pendiente, es decir, nuestra primera derivada en el intervalo entre menos infinito y menos 1 es positivo, como lo hicimos en el análisis algebraico. Llegamos hasta el valor de menos 1 y en ese momento nuestra primera derivada vale 0 y después ahora se observa nuestra primera derivada ahora es negativa. ¿En qué intervalo? Entre menos 1 y 1. Esa pendiente es negativa. Esos son los intervalos de monotonía. Hasta que llegamos a 1, donde nuevamente en mi primera derivada es 0. En ese momento es el punto crítico que coincide con el mínimo. Y nuevamente nuestra primera derivada vuelve a hacerse positiva.